Aniversario de la Universidad Autónoma de Aguascalientes, les damos la más cordial de las bienvenidas a esta su casa. Hoy nos reunimos para develar la placa donde se otorga el nombre a la Biblioteca Central Maestro Desiderio Macías Silva, gran poeta, creador del lema Se Lumen Proferre de esta casa de estudios, maestro de tantas generaciones y promotor de la cultura. Proyectarse en luz es el emblema que mejor inspira las actividades de nuestra universidad y que cumple de manera fiel con ese dictado a lo largo de los años de vida eficaz al servicio de la sociedad de Aguascalientes y de México. La Universidad Autónoma de Aguascalientes no es solo la tierra fértil donde fructifica la docencia y la investigación, sino también el espacio más propicio que tiene Aguascalientes para impulsar las artes y estudiarlas, para alentar a los artistas y acercarlos con su público. Presidiendo esta ceremonia nos acompañan el maestro en Administración Mario Andrade Cervantes, rector de la Universidad Autónoma de Aguascalientes. Se encuentra con nosotros el maestro Juan José Martínez Guerra, presidente de la Honorable Junta de Gobierno. Nos acompaña el doctor Francisco Javier Avelar González, secretario general de la institución. Damos la bienvenida al doctor Jorge Eduardo Macías Díaz, hijo del maestro Desiderio Macías Silva y profesor investigador de esta casa de estudios. Nos acompaña el maestro Jorge Ávila Torres, profesor investigador de la institución. De igual forma, queremos agradecer a la licenciada Laura Lorena Alba Nevares, delegada de la SEP, al maestro Fernando Macías Garnica, director del Instituto de Educación de Aguascalientes, así como integrantes de la Junta de Gobierno, exrectores, directores y decanos, al H Consejo Universitario, familiares y amigos del maestro Desiderio Macías Silva, así como a toda la comunidad de la Universidad Autónoma de Aguascalientes que hoy nos acompañan. Enseguida le pido al maestro Jorge Ávila Torres de lectura la semblanza del maestro Desiderio Macías Silva. Muy buenos días, autoridades del Presidium, exrectores, miembros de la Junta de Gobierno, universitarios, en fin, a todos, muy buenos días. Bueno, es un gran privilegio para mí estar aquí en una fecha tan significativa para la universidad, que dentro de los festejos del 40 aniversario impone el nombre, bautiza esta biblioteca con el nombre de Desiderio Macías Silva. Desiderio Macías Silva fue un brillante académico, un gran universitario y es el nombre más emblemático de las letras de nuestra ciudad. Sean mis palabras un mínimo homenaje para el doctor. Desiderio Macías Silva nació el 31 de marzo de 1922 en Real de Asientos de Ibarra, Aguascalientes, y murió en febrero de 1995 en la ciudad capital de nuestro estado. Fue hijo de Pascual Macías, de oficio minero, y de María Concepción Silva, dedicada al hogar. La vida del municipio de Asientos, ya de por sí caracterizada por la miseria, que es en este lugar un mal endémico multisecular, fue afectada severamente por la desactivación de la minería en la década de los 30. Años más tarde aparece un reportaje intitulado El ocaso de Asientos, al que se le ve en agonía de muerte. En el municipio hay niños que parecen arrancados de campos de concentración. En 1942, Desiderio Macías Silva se referirá a su ciudad natal como un páramo desierto e infecundo en el que solo se escucha el silencio. Nuestro homenajeado creció con muchas dificultades. Fue desde muy niño huérfano de padre, por lo que pasó muchas privaciones. Fue pastor de ovejas desde muy niño, según relataba él mismo. Ayudaba a llevar las vacas a pastar por las tardes. También se dedicó a la agricultura. Estos recuerdos marcaron su poesía durante un largo periodo. Apenas tuvo tiempo de ir a la escuela. Pese a ello, aprendió a leer y escribir. Pudo salir de Asientos en 1940 gracias al apoyo de Francisco Silva Diosdado, entonces estudiante, posteriormente brillante latinista y gran figura de nuestra cultura,
era pariente cercano del propio poeta. Don Desiderio nunca olvidó a los que se quedaron en el pueblo y fue sumamente agradecido con los que lo ayudaron. Llegó a Aguascalientes a principios de 1940. Estaba a punto de cumplir 18 años. Era esta, según la describe Mauricio Magdaleno, una pequeña ciudad que tenía apenas algo más de 450 hectáreas. Era tranquila, con pocos habitantes, pocos problemas sociales, pocos lugares de reunión y pocos vehículos automotores. Nuestra tierra, que fue definida por Pedro de Alba como una ciudad musical, contaba con una banda del municipio que desde los primeros años del siglo tenía ya en su repertorio a Federico Chopin, a Franz Liszt y los valses típicos de la época. Los integrantes de la misma tocaban en la plaza que había a un lado de San Diego todos los domingos por la mañana y en la plaza de Armas el mismo domingo por la tarde. En este mismo lugar solían hacerlo los jueves. La ciudad estaba llena de sonidos, muchos de ellos inéditos para el futuro médico. Eran los tiempos románticos de la radio. En 1936 ya se habían fundado varios difusores. Pronto se inaugurarían también la Escuela Diocesana de Música Sacra y el Conservatorio de Música, Canto y Declamación Manuel M. Ponce. El doctor afirmó en una ocasión que cuando llegó a Aguascalientes solo había escuchado el sonido de los pájaros. El comentario es muy exagerado, pero revela lo importante que fue para él la capital de nuestro estado en términos musicales y la extrema modestia con la que se conducía. A principios de la década de los 30, las condiciones culturales habían mejorado. Los Juegos Florales de la Feria Nacional de San Marcos se habían iniciado. Fueron sumamente importantes para el desarrollo de la poesía en la localidad. Una vez en la ciudad, Desiderio Macías Silva pronto dio validez legal a sus conocimientos, pagó a título de suficiencia la primaria en la Escuela Reyes Martínez y se inscribió en el Seminario Conciliar de Nuestra Señora de Guadalupe en agosto del mismo año. Fue un brillante estudiante. Aparece en la lista de alumnos sobresalientes. Dice Abel Alemán, un compañero de Desiderio, que ya gozaba entonces de prestigio, escribía bien y era un excelente amigo. Era de exámenes públicos. El aprendizaje de este periodo será fundamental durante toda la vida del médico, particularmente en la fase de madurez. El estudio del latín y del griego y de la cultura y la literatura en esas lenguas y en castellano se traducirán en una producción poética en una gran precisión rítmica. Las clases de preceptiva literaria fueron fundamentales en este último sentido. Desiderio publicará sus primeros poemas en Palestra a partir de mayo de 1943. La revista había sido fundada en enero de ese año. De acuerdo con el presbítero Gustavo Elizalde, Palestra apareció con la idea de estimular la escritura de los estudiantes del seminario. Era nuestro campo de entrenamiento, dicen. Al final de su estancia en la institución religiosa, en el segundo semestre de 1943 y los primeros días de 1944, ya tenía la mirada puesta definitivamente en otros lados. Abandonó los estudios religiosos el 14 de enero de 1944. No obstante, a lo largo de toda su vida sostuvo que pudo ser poeta gracias a lo aprendido en el seminario. Y estaba pagando en 1943, a título de suficiencia, la secundaria y el bachillerato, con lo que había aprendido en la institución religiosa, según comentó él mismo en varias ocasiones. Fue alumno regular de la preparatoria, allí en el edificio central, por cierto, desde el 1 de septiembre de 1944 a julio de 1946. Fue también miembro del coro del Seminario Conciliar de Guadalupe. Poco después fue alumno y también fue miembro del coro del Conservatorio de Música, Declamación y Canto Manuel M. Ponce en 1945. En esos mismos años fue cantante de ópera. Se conserva el programa de la ocasión en que interpretó Molinos de Viento. Se aficionó enormemente a la ópera italiana. La Dama Inmóvil era una de sus obras favoritas. La formación de este periodo redundó en que poco después compusiera música. Sus producciones de este tipo fueron presentadas
en el homenaje que le rindió nuestra universidad el 9 de diciembre del 2005. Su claro sentido musical, que será también parte orgánica de su poesía y de su percepción de la realidad, fue fomentado en el periodo de estudiante. Años más tarde dirá: desde niño amo la poesía es canto y debe llevar música. Este rasgo es muy característico de la lírica grecolatina y marcará varias de las publicaciones líricas de los últimos años de Voz Universitaria y los dos de solsticios. Desde el 15 de septiembre de 1945 había empezado ya a publicar en la revista Patria Chica y en El Sol del Centro desde el 1 de marzo de 1946. Paulatinamente se había integrado a la vida civil y a las ideas de los poetas que convirtieron la ciudad en un espacio idílico. Buscaba un Aguascalientes y un mundo de valores más duraderos que los que ofrecía la fugaz modernidad. La nostalgia por la provincia tradicional será fundamental en los textos de estos años. Alameda de mi pueblo e Instituto de Ciencias, dos excelentes poemas aparecidos en 1946, son muy representativos del mismo. También llama la atención que ningún rasgo de la modernidad que caracterizaba en aquellos momentos a la ciudad aparezca en su escritura. Desiderio empieza a soñar con la ciudad. Voz Universitaria, cuando era dirigida por el médico, y según lo podemos ver en las portadas, tiene como centro del saber el edificio central, pese a que la universidad estaba ya en el norte. Desiderio Macías Silva se va a la Ciudad de México en los primeros días de 1947. El cambio en su vida será radical, pero él ha aprendido a soñar y, según lo revelan sus cartas, a hacer poesía sin tener muy en cuenta lo que acontece en la vida moderna. Este rasgo será fundamental en su lírica escrita en la Ciudad de México. Cuando Desiderio llega a la Ciudad de México hay carestía, contradictoriamente, todo tipo de productos importados, desde shampoos hasta Cadillacs. Se han construido grandes edificios, pronto serán levantados los primeros multifamiliares. Son los tiempos de la posguerra, son tiempos oscuros, son tiempos existencialistas. Evidentemente, esto no gusta al médico. Astros y Flores, aparecido en el Distrito Federal en 1950, anda por otro rumbo, por un mundo ideal. Han pasado 3 años desde que el galeno llegó al Distrito Federal y prácticamente no considera la ciudad en su escritura. El 6 de mayo escribe una carta a su prometida, al tiempo que escuchaba, y cito: el radio emite melancólico y trémulo de ternura las cadenciosas melodías de cuando escuchas este vals, morir soñando. La música que escucha es la misma que oye en Aguascalientes, a un lado de San Diego. Tal parece busca y añora la ciudad musical que encontró pocos años atrás. En 1948 pasa a formar parte de la Asociación Literaria Nezahualcóyotl de la Facultad de Medicina. Allí en Santo Domingo, Desiderio divagaría y soñaría con un mundo mejor. Ganaría concursos en la institución y fuera de ella con poemas totalmente llenos de ingenuidad, pero había iniciado ya el camino. Fue discípulo de Enrique González Martínez en un círculo literario de México. Esto le ayudó a dar el salto como poeta y tal vez explica que sus preocupaciones durante mucho tiempo sean de orden técnico y la aspiración a un mundo ideal. La presencia del modernismo y de un excelente manejo de la técnica caracteriza el libro que publica en el 1950, Laudanzas para el Ángel, la poesía suena música. El contacto con el modernismo y la liberación de los preceptos del seminario se hacen más evidentes que nunca. Cuando el doctor regresa a Aguascalientes en 1953, luego de haber obtenido ese mismo año el título de médico, aunque no lo ha recogido al regresar, no se integra inmediatamente a ningún grupo. ACA, la Asociación Cultural de Aguascalientes, es el más importante. Presidido por el doctor Gallardo Dávalos y conformado por Víctor Sandoval, Salvador Gallardo Topete y otros, es el más importante. La ocupación principal del doctor es en esos momentos el ejercicio de la medicina.
actividad que desarrolla particularmente. Tenía su consultorio en la calle de Guadalupe. En 1955 publica Historicidad y Destino del Hombre. Se trata de una profunda reflexión sobre el ser humano. Este será un tema que tratará el galeno tanto en su lírica como en sus ensayos de los años posteriores. Paralelo, conformada por los EACA, es la revista más importante en el desarrollo de la cultura y la literatura aguascalentenses de la segunda mitad de la década de los 50 y de los primeros años de los 60. Dio rigor a la escritura en verso y enseñó a nuestros coterráneos a ver crítica e irónicamente la realidad. Paralelo es una revista afiliada a la izquierda. Convoca en su manifiesto a la acción de los de provincia, específicamente a los de Aguascalientes. Llama al combate. Hay que unirse contra la capital y hay que modificar las condiciones culturales. La ideología de la mencionada publicación periódica aguascalentense está muy dentro de lo que el mismo grupo llama neorrealismo nacionalista. La estética comunista solía coincidir con la nacionalista. Tal sucede con Paralelo. La integración del doctor a la mencionada agrupación tuvo lugar en 1957. Se afilia parcialmente a las tendencias mencionadas de la revista en el mismo primer número. Hay un rasgo en Paralelo no mencionado en el manifiesto inicial, pero sí presente en muchos textos y que va a ser determinante en las características de la propia publicación y en la poesía del doctor Macías Silva, la búsqueda del hombre nuevo. El galeno fue también un gran admirador del muralismo, al que se aproximó en buena medida a través de los de Paralelo. Sintió una gran admiración por el hombre en llamas de José Clemente Orozco, del que habló con entusiasmo en muchas ocasiones. Su obra, en ocasiones, es una réplica al mismo. En la pintura de Orozco hay fuego, mucho fuego con valor renovador, como dador de vida. Nuestro poeta lo transformará en luz. Esto será fundamental en su escritura de la década de los 60, los 70 y la primera mitad de los 80, sobre todo en muchos de sus mejores textos estróficos. La relación del médico con el grupo Paralelo, particularmente con el doctor Salvador Gallardo Dávalos, lo hacen cambiar, aunque, como lo han comentado varios miembros de la agrupación, cuando Desideri llegó al grupo ya traía lo suyo. Modernizó con ello su poesía, pero debido a su formación clásica, cuando lo hace, no olvida su formación anterior. Veredictos de polvo, aparecido en 1959, es muy representativo de esto. El volumen está inspirado por una parte en diversos aspectos de la poesía contemporánea y por otra en algunos elementos bíblicos, especialmente de San Pablo. Posiblemente también en el expresionismo de José Clemente Orozco. La lírica que nos ocupa por primera vez es visual. Pese a la relativa oscuridad del poema, el llamado poeta de la luz empieza a dar señales de vida. Todo esto está ligado a la idea del hombre nuevo, utopía de las izquierdas del mundo de aquellos años. Esta noción estará vigente durante mucho tiempo y será fundamental en la poesía que comento. La preocupación del autor por el mismo será tan importante que escribirá un estudio fundamental, un libro intitulado El hombre nuevo, aparecido en septiembre de 1961. Desiderio Macías Silva era en ese momento presidente provisional de la Asociación de Intelectuales por el Advenimiento del Hombre Nuevo. Cuando el médico escribe su poema más excelso, Intimidad de la Rosa, y cuando redacta el maravilloso lema de nuestra institución, se Lumen Proferre, piensa en el hombre nuevo, en un ser trascendente alimentado por la chispa de la divinidad, que se transforma en luz y va más allá de sí mismo. Como Prometeo, es ahora el portador de la luz, vive armónicamente con sus semejantes. La lectura de Intimidad de la Rosa hace sentir al lector que el hombre nuevo existe. La de Ascuario, el maravilloso Ascuario, deja la sensación de que quien escribe es el hombre nuevo. Desiderio Macías Silva creó una hermosa utopía. El término utopía fue definido por Francisco de Quevedo y Villegas
como un lugar que no existe. Friedrich Nietzsche, a quien leía mucho Desiderio, sabía que el hombre nuevo estaba lejos de los humanos. Sin embargo, queda claro que leer la obra del doctor nos hace cambiar. Después de hacerlo, ya no somos los mismos.